Buenas tardes, estudiantes. Buenas, ¿qué tal están? Buenas tardes. Buenas, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener la segunda práctica del laboratorio. Tiene que ver siempre con el uso de matemáticas. Y pues hoy vamos a tratar en matemáticas lo que es el análisis vectorial. Es decir, vamos a tratar con vectores. Esta vez vamos a tratar de definir vectores, operar vectores, derivarlos, integrarlos, realizar algunas operaciones con el operador now, la que ustedes ya conocen de su primer parcial de la clase, y cómo hacer la graficación de estos campos, ¿verdad? Que son, más que todo, vamos a trabajar con campos vectoriales y campos escalares, y vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos eh, cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a empezar ya ahorita, y me confirman, por favor, si me pueden ver la presentación aquí en matemáticas. Dice introducción a Wolfram Matemáticas, operaciones con vectores. ¿Me confirman? Sí, mira. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, esta es una presentación que está hecha en el mismo software de matemáticas. Está realizada por Roger Raudales, un instructor ya de bastante tiempo, ¿verdad? Y él ahorita ya es profesor. Y ha sido modificada para nuestro a ver, ahora, ¿verdad? Por Daniel Martínez y Carmen Amanda Girón, los instructores actuales. Bien, vamos a pasar entonces de lleno a lo que vamos a ver el día de hoy, que son las operaciones con vectores. Entonces vamos a hacer las operaciones básicas y cómo se definen los vectores. Aquí en la tabla está un resumen de todas las operaciones como básicas que se pueden hacer con los vectores, cómo se definen. Por ejemplo, aquí está la entidad vectorial, perdón, entidad matemática vector. Como la conocemos matemáticamente, sabemos que podemos tener en coordenadas cartesianas un vector de esta manera, en cilíndricas de esta manera y en esféricas de esta manera. ¿Ok? Aquí se hace un paréntesis a resaltar de que acá el nombre se ha colocado cart para cartesianas, sil cilíndricas y esfe para esféricas. Este sil no se coloca como S y L con la I latina, sino que con esta Y, porque se coloca el nombre de cilíndricas en inglés. Esto es porque tiene que ver cómo se utiliza el comando aquí en matemáticas, que se utilizan algunos nombres en inglés, ¿verdad? Entonces, pues las componentes de un vector se colocan aquí separadas por coma, ¿verdad? Ustedes saben que esta es una forma de colocar un vector en forma matemática, con paréntesis y cada componente separada por una coma dentro de los paréntesis. Ahora, en matemáticas se hace de una manera similar, solo que en vez de utilizar paréntesis, se utilizan llaves, porque las llaves están predestinadas para utilizarse para formar listas de datos. Bien, entonces, como hacíamos con los datos en un ajuste, cada componente iba dentro de las llaves, ¿verdad? Y en este caso, como son vectores de 3 componentes, tenemos 3 componentes dentro de la llave, cada componente separada por una coma. Y esto se le asigna a una variable que llamamos cualquier variable que se desee aquí, que se quiera poner, ¿verdad? Que tenga el nombre del vector que nosotros queremos definir. Y siempre teniendo en cuenta de que hay ciertas variables acá en mayúscula que no podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, a resaltar aquí es que la componente aquí sería, la primera componente sería la componente en X, luego en Y y en Z. O sea, aquí lo que queremos indicar es el orden en que se colocan las componentes de un vector en cartesianas. Es decir, la primera componente que se coloca es la en X, la segunda en Y y la tercera en Z. Y asimismo para los otros sistemas de coordenadas. Por ejemplo, en cilíndricas, el primero que se coloca es en ρ, el segundo en phi y el tercero en z. Y en esféricas es en r, teta y phi. ¿Bien? Siempre en ese orden. No se pueden colocar en orden diferente. Por eso es que se indica de esa manera acá. Ahora, una vez ustedes ya saben cómo definir un vector, ¿ven? De esta manera, podemos hacer sumas, restas, multiplicación de producto punto, producto cruz. Entonces, acá se muestra la suma y la resta, simplemente se suma con el operador suma o se resta con el operador resta, ¿verdad? Los vectores
o los nombres que se utilizaron para definir los vectores. Entonces, por ejemplo, si se define un vector A y si se define un vector B, y quiero asignarle la suma o la resta a un vector C, pues se hace esto que está acá en matemáticas. Es sencillo. El producto punto sí ya requiere de utilizar un comando, como se muestra aquí, que es dot. Bien, de punto en inglés. Y siempre recuerden de que los comandos siempre empiezan con mayúscula. Bien, y abren corchetes y luego dentro va un argumento. Entonces dentro del argumento se colocan los dos vectores que se van a operar dentro del producto punto y se separa por coma los dos vectores. Bien, no podemos tener un tercero porque el producto punto pues es entre dos vectores, ¿verdad? El producto cruz es de manera similar como este. Aquí está el producto cruz. Se utiliza el comando cross y el argumento es igualito al producto punto. Solo que aquí hay que tener cuidado en que eh, este A que está aquí y este B tienen cierto orden cuando se colocan aquí. Si ustedes recordarán del producto cruz, si se colocan en orden diferente, va a dar negativo al que está acá porque es anticonmutativo. Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso. El producto punto también tiene otra alternativa al comando, que es este que se muestra aquí. Usted coloca uno de los vectores, luego un punto y luego el segundo vector. Listo, y se realiza el producto punto entre los dos vectores. Otra operación muy importante es la de la magnitud de un vector, que se puede obtener como la norma del vector con este comando, norm A. También se puede obtener con la raíz cuadrada del producto punto de A con A. Bien. Y entonces, esta es como la forma más sencilla de hacerlo, con norm, el comando norm, que está acá. Luego se pueden calcular los cosinos directores también del vector de esta manera. Bien, donde este BI corresponde a la componente iésima del vector. Entonces quiero la componente B1, entonces coseno director para la componente 1, coloco aquí B1. Bien, y abajo colocamos el vector, la magnitud del vector. Y a todo eso le sacamos el coseno inverso, ¿verdad? Entonces, para eso ocupamos el comando arcos del coseno inverso. Y dentro del argumento se coloca pues la componente iésima y luego la magnitud del vector, ¿verdad? Que se utiliza norm para encontrar eso. El vector unitario que va en la dirección de B, bien, en la dirección de B, simplemente es que se divide el vector entre su magnitud, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso de su curso de vectores y matrices. Y pues para hacer esto de una forma muy sencilla, Matemáticas nos ofrece este comando de normalize para normalizar el vector B. Y entonces lo que estamos haciendo es que a B lo estamos haciendo unitario, pasándolo en esta forma. Se puede hacer también del camino largo, usted agarra el vector y lo divide entre la norma, ¿bien? Como hicimos acá, solo que acá era una componente sobre la norma. Y acá la derivación de una función vectorial, pues sencillo, se hace con el comando D que ya vimos para derivar, solo que matemáticamente lo que pasa es que se deriva cada componente respecto a la variable que estamos derivando, ¿verdad? Entonces el comando es sencillo, igual que en el caso anterior, solo que aquí pues lo que va a llamar es una función vectorial, ¿verdad? Es decir, un vector lo que va a colocar aquí dentro del argumento, del primer argumento de la función derivada. Y lo mismo va a pasar con la integral. Bien, la integral se hace sobre cada componente y el comando es integrate. Y aquí coloca la función a integrar, que sería una función vectorial también. Y se hace con respecto al parámetro a integrar, ¿verdad? Aquí coloca en la presentación una nota de que a la hora de definir un vector, dice, sus componentes pueden ser funciones de cualquier variable o constantes. Es decir, puedo colocar dentro de las componentes valores constantes o parámetros. Bien, parámetros que pueden ser tiempo de t o a, o pueden ser parámetros espaciales y eso es decir x, y, z, y eso me forma un campo vectorial. ¿Okay? Que es lo que vamos a ver más adelante. Y dice aquí que además del mismo vector se puede definir como una función o como una variable. A esto se refiere en el sentido de que ustedes pueden definir el vector así, es decir, sin colocar una dependencia aquí, es decir, esto es una variable igual a esto, un vector, ¿verdad? O pueden colocar una función que depende de variables igual a un vector.
que depende de variables. Bien, entonces a eso se refiere esta parte de ahí. Aquí usted tiene, puede colocar la definición del vector como una función o como una variable. Y este vector dice puede además estar definido en cualquier sistema de coordenadas. En la tabla se muestra un ejemplo para coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas. Es decir, esto que está acá. Cartesianas, cilíndricas y esféricas. Entonces usted lo puede definir en cualquiera de esos tres sistemas de coordenadas. En esos tres sistemas trabaja en forma estándar matemática. Y aquí dice que hay que tener mucho cuidado con el producto punto y producto cruz, en que deben fijarse de que ambos vectores deben estar en el mismo sistema de coordenadas, ¿verdad? Porque, si se fijan, vámonos aquí, digamos que este vector está en cartesianas y este es un B2 que está en cilíndricas. Y usted dice que quiere hacer el producto punto entre B1 y B2, lo que va a hacer el programa es que va a multiplicar esta primera componente con esta, esta con esta, esta con esta. Y eso está equivocado, porque este está en X unitario y esto está en rho unitario. Y entonces el X unitario punto el rho unitario no va a dar 1. Bien, entonces eso va a estar incorrecto. Y por eso es que deben fijarse de que estén ambos vectores dentro del producto punto, deben ser en el mismo sistema de coordenadas. Deben estar escritos en el mismo sistema de coordenadas. Pasamos a la siguiente slide y vamos a ver los ejemplos de estas operaciones básicas. Entonces, el ejemplo consta de que se tiene en el primer inciso dos vectores y en el segundo inciso otros dos vectores. Y para cada inciso se quiere que por cada par de vectores se haga la operación suma, operación resta, producto punto y producto cruz. Entonces, lo primero que hay que hacer para el inciso A y el inciso B es definir las funciones. Entonces, vamos a fijarnos cómo son las funciones. La primera, f, si se fijan, no depende de las componentes de ningún parámetro. Bien, todos los parámetros dentro de las componentes x, y en z unitario son constantes. Entonces, puedo definirlo sin dependencia, es decir, puedo definirlo como una variable. Por eso, aquí abajito en el primer comando, digo f igual a, abro llave, ¿verdad? Porque quiero abrir un vector, coloco dentro de cada componente lo que corresponde en cada componente separado por coma. Bien, 5x, 7 en y y un medio en z, como está acá. Y solo es f, sin utilizar corchetes, bien, si se fijan, porque como no depende de ninguna variable, pues lo defino como una variable. Bien. Luego, si se fijan, aquí ponemos un punto y coma y luego sigue otra definición. Bien, hay una definición, pero aquí tenemos otra igual. Y esa definición es del vector g. Si se fijan, g es este que está acá. Y como g sí depende de x, de z y de y, ¿verdad? Vamos a crear esa dependencia con los corchetes. Vamos a definirlo con corchetes porque hay dependencia de estos valores. Entonces, creamos la definición con esto igual y aquí la expresión, que sería con llaves y cada componente, ¿verdad? Dentro de las llaves separado por comas, como se muestra aquí y como está acá. Ponemos punto y coma otra vez y colocamos el tercer vector, que sería h. Y como h también solo tiene valores constantes, se fijan, también lo definimos sin corchetes, aquí. ¿Bien? Y j sí depende de valores como de x, por eso se ha colocado aquí x, y, z. Y se ha colocado aquí que depende de x, de y y z, de más porque solo depende de x, si se fijan. ¿Bien? Pero se ha colocado ahí. Siempre recuerden, vector, ¿verdad? Colocar llaves, componentes separadas por coma. Y listo. Y esta definición se ha hecho así, que se ha hecho en las 4 definiciones en una sola celda. Vamos a ver aquí en la parte derecha que dice que está la celda completa aquí. Bien. Entonces, eso se puede hacer en una misma línea o una misma celda. Se pueden generar muchas operaciones siempre y cuando usted separe las operaciones por punto y coma, como se muestra aquí. Entonces, por eso es que al realizar la operación se definieron los 4 vectores una vez que yo ingresé. ¿Bien? Luego, pues, una vez definidos los vectores, simplemente queda hacer la suma, resta, multiplicación de esos vectores, ¿verdad? Entonces, el primero sería el par f con g, suma, resta, producto punto y producto cruz. Entonces, la suma está aquí, f más g, y si se fijan aquí hay una distinción. Como f está definido sin corchetes, aquí yo lo llamo sin corchetes,
Y como G está definido acá con corchetes, tengo que llamarlo con corchetes. Importante resaltar eso porque a veces les da problemas cuando ustedes hacen sus cálculos que definieron G sin corchetes y lo llaman con corchetes después, o definieron F sin corchetes, perdón, definieron una con corchetes y después la llaman sin corchetes. Entonces, mucho cuidado con eso. Y que una vez que lo llaman una definición con corchetes, deben quitarle estas líneas de guiones bajos, ¿verdad? Como se muestra aquí. Entonces, acá tenemos la suma, la resta, pues simplemente se cambia el operador suma por la resta. Y el producto punto, pues ya vimos que es el comando de dot y que se colocan dentro del argumento los dos vectores a operar dentro del producto punto. Bien, lo llamo como corresponde, ¿verdad? Uno sin corchetes y el otro con corchetes, separados por coma. El producto cruz, ya vimos que el comando era cross y el argumento es similar al producto punto. Bien, me fijo que el orden sea el adecuado. En este caso no nos piden que sea un orden f por g, pero en este caso se ha hecho f por g. Y vamos a ver cómo se obtiene el orden diferente, es decir, g cruz f, este que está aquí. Bien, es decir, un producto cruz invertido. Y si se fijan, el signo de este resultado es el contrario con el que está aquí. Bien, porque pues el producto cruz es anticonmutativo, entonces aquí importa bastante el orden que usted haga la operación. En el orden en que usted coloca los vectores dentro de esta operación de producto cruz. El inciso B pues es la misma cosa, simplemente cambian los vectores, ahora son H y J. Entonces nos fijamos en llamar bien a cada uno de los vectores, ¿verdad? Y listo. Eso sería todo el ejemplo. Bien. ¿Tiene alguna pregunta con este ejemplo? Sería No de la misma pregunta, forma. instructor, solo quería hacer una consulta, que si había pasado lista, porque me pude conectar como hasta las 5:15, No se 5:16. preocupe, en Teams la lista se guarda en el software. Una vez Okay. se baja la lista, ahí queda registrado cuándo entró usted. Bien, Gracias. muy bien. Entonces seguimos, ¿verdad? En cartesianas y en cilíndrica sería lo mismo. Sí. Por ejemplo, acá teníamos todos en cartesianas, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos en cilíndricas, hay que fijarse de que ambos vectores estén en el mismo espacio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está X, Y y Z, X, Y y Z. Ahora, si yo tuviese aquí X, Y y Z y en este ρ, phi y Z, debo tener cuidado, ¿verdad? No puedo sumarlos, porque no puedo sumar el X unitario con el ρ unitario. Tampoco el Y unitario con el phi unitario. ¿Podría sumar esta componente con esta directamente? Sí, pero las otras dos, con las otras dos, no. Entonces debe hacer un cambio de coordenadas dentro de uno de ellos al otro para que así queden en sistemas similares y después hacer las operaciones, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, cómo hacer el cambio de las coordenadas. Entonces por ahorita seguimos con otro ejemplo. Este ejemplo es de encontrar un vector unitario en la dirección del vector que le dan. Entonces nos dan este vector. Este vector es constante, si se fijan, tiene parámetros constantes. Un medio, 9 y raíz de 5. Y pues solo hay que definirlo como es debido, ¿verdad? Utilizando llaves. Bien. Y cada componente es separada por coma, ¿verdad? Luego, pues hay que encontrar el vector unitario. Ya vimos que podemos hacer esa operación de encontrar el vector unitario con el comando normalize, ¿verdad? Entonces, aquí está ese comando, normalize, y voy a aplicar ese comando normalize sin el comando n que estaba antes, ¿bien? Y si se fijan, obtengo esta expresión. En efecto, este es un vector unitario, porque si le damos cada componente al cuadrado y la sumamos, nos va a dar 1. Bien, y por eso lo hace unitario esto. Ahora, yo quiero obtener esta componente, pero con números decimales, es decir, quiero tener números que yo pueda comparar con otros. Entonces, para eso se utiliza este comando n mayúscula, y ese n mayúscula por eso no se puede utilizar para definir cualquier cosa, porque n mayúscula está definido como comando de realizar una operación de forma numérica. Entonces lo que está pasando aquí es que el resultado que tenía me lo pasó en forma decimal o forma numérica, como se ve acá. Otro camino para realizar la misma operación es que usted agarre el vector y lo divida entre la norma, ¿verdad? Y eso lo hace un vector unitario en la dirección en K.
Ya vimos esa operación en la tabla resumen del principio. Entonces, por eso, el otro camino es que usted encuentre la norma de K, que es la magnitud. Se encuentra con norm, ya vimos el comando, se le aplica al vector K que definimos. Este sería la magnitud. Y dividimos la magnitud, pues se la pasamos a dividir, ¿verdad? Al vector K. Entonces, tenemos K sobre la norma de K. Y aplicamos que sea un valor numérico para obtener estos mismos valores numéricos que están acá. Entonces, le damos Shift Enter y listo. Se obtiene el mismo resultado. Bien, dos caminos para la misma cosa. Usted puede elegir el que usted desee. ¿Ok? Acá se le menciona una nota, dice que el operador este, multiplicación o este, funciona componente a componente. Bien, entonces, por ejemplo, este de aquí lo que hizo es que agarró cada componente del vector, la dividió entre la norma y por eso es que aparece acá. El primer componente dividido entre la norma me da este resultado. Y así sucesivamente, y por eso genera la operación. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Nos dan este vector, si se fijan es un vector en X, Y, Z, pero depende del parámetro T. Por lo general a estos parámetros, a este tipo de vectores que dependen de un parámetro se les llama trayectoria. Y pues depende del parámetro T, ¿verdad? Y queremos, bueno, dice que T pertenece de 0 a tau. Y se quiere encontrar la integral de esta, bueno, esta función vectorial, ¿verdad? Y quieren encontrar la integral desde 0 hasta T, ¿verdad? Porque como L aquí depende de T, queremos que se haga una dependencia con respecto a este parámetro T. Luego definimos y colocamos llaves para colocar el vector, ¿verdad? Entonces, cada componente como corresponde, de acuerdo al ejercicio. Bien. Y recordarles también que la exponencial se escribe, o sea, el comando exponencial se escribe con mayúscula. Había que algunos en la tarea habían colocado exponencial con minúscula y por eso tenían errores. O que colocaban aquí paréntesis en vez de corchetes. Recuerden que esto es una función especial que cae dentro de los comandos de matemáticas, entonces hay que utilizar una letra mayúscula de inicio y corchetes para colocar el argumento, bien, como se muestra aquí. Entonces, vamos a ingresar esto que está acá, creo que ya lo he ingresado, me parece. Y pues, ¿qué queda? No solamente nos queda realizar la integral ¿verdad? De L, desde 0 hasta tau. Entonces, colocamos en el argumento de la integral la función L y de dónde a dónde queremos integrar T. Bien, y sencillo, le damos Shift Enter y listo, se hace la integral. También puede realizar la integración por partes, es decir, yo quiero realizar una parte y después la otra y después la otra, es decir, quiero separar las componentes del vector e integrarlas por separado. Entonces, usted utiliza este comando que está aquí, part, es para indicar qué parte quiere del vector que obtener. Bien, entonces yo quiero obtener de ese vector la componente 3. Eso es lo que estoy diciendo acá. Bien, entonces se utilizan corchetes para ver el argumento, el vector de donde voy a agarrar la parte y quiero la parte 3. Entonces quiero que se coloque en esta parte, en la integración, la componente 3 del vector L. Entonces, se coloca aquí dentro del integrando y lo demás pues, es los límites de integración, ¿verdad? Como se fijan, aquí tengo el mismo resultado que se obtiene aquí para esa tercera componente. Puedo hacerlo para la componente 1 si se fijan y obtengo el resultado que se mira aquí, ¿ok? Puedo hacerlo también esto para obtener la componente y no colocarla aquí en la integración, ¿verdad? Sino que solo mostrarla en el comando como se miraría la componente del vector L en 1, si debe ser la primera componente de L o la segunda. Bien, eso es una forma de extraer esa componente. Por eso se les muestra aquí eso. Y otra forma de hacer esto mismo es de esta manera. Usted coloca el nombre que tiene su vector,
Bien, si lo definió con corchetes, le pone corchetes. Si no lo definió con corchetes, no le pone corchetes, ¿verdad? Y luego, seguido, tiene que poner dos corchetes. Abrir dos corchetes seguidos y cerrar dos corchetes. Bien. Y dentro va a colocar el número de la componente que usted quiere. Entonces, por ejemplo, quiere la componente 2 o quiere la componente 3. Cualquiera de estas dos formas puede utilizar para obtener la componente de un vector, y esto es muy útil cuando usted tiene vectores que son de varias componentes. Por ejemplo, tiene una lista de datos que tiene, por ejemplo, 30 componentes y usted observó cierto tiempo, quiere saber cuál es el valor de ese dato. Entonces, usted tiene que los datos corren en un segundo, entonces usted dice, en tal segundo quiero obtener este valor para este dato. Entonces usted lo llama con la componente para tal segundo y listo. Y obtiene esa componente. Otra forma de realizar estas integraciones es utilizando la paleta, que es la ayuda que le ofrece matemática. Y pues la paleta se puede encontrar de la siguiente manera. Aquí en el programa, donde dice palettes, aquí le da donde dice Basic Math Assistant, y le da después a buscar este de aquí, Basic Commands, este que está aquí. Normalmente le va a aparecer el que dice Calculator y usted tiene que buscar el que dice Basic Commands. Y aquí va a obtener, en la primera parte, en la primera barra, va a obtener la de las integrales, que son estas que están acá. Entonces, si usted quiere hacer una integración normal, utiliza este. Y si quiere hacer una integración con límites, utiliza esto. Y entonces acá ya le muestra las opciones de dónde colocar el límite inferior, el límite superior, la expresión que va a integrar y la variable que va a utilizar para integrar. ¿Ok? Que es lo mismo que se coloca en el comando acá. Todo eso. ¿Bien? Entonces, tiene esas dos formas de que puede realizar la operación. Aquí se ha colocado la integración de esa manera. Bien. Y se obtiene el mismo resultado, si se fijan. Entonces, vamos al siguiente ejemplo, que es una derivada. La derivada de la función vectorial m, que depende también t de t, bien, del parámetro t. Entonces la vamos a definir que dependa del parámetro t, ¿verdad? Con corchetes. Bien, cada componente como corresponde y listo. Definimos el vector m en términos de t y queremos derivarla. Entonces, aquí es sencillo, las derivadas no tienen límites, entonces simplemente aplicamos la función de derivación con d mayúscula, el vector a derivar y la variable con quién se va a derivar, ¿verdad? Aquí sencillo. Ahora, acá se les muestra otra forma de realizar esta operación, pero a ver. ¿Por qué este error? No sé por qué estaba este error aquí. Bien, entonces vamos a darle a este Shift Enter y ahí está, ¿ok? Entonces lo que les quería mostrar aquí era que yo quiero, por ejemplo, derivar solo una de las componentes. Es decir, yo tengo el vector, está por una componente de 2 y 3 y quiero, por ejemplo, solo la derivada de esta componente. Entonces, recordarán que para hacer eso hay que llamar al vector, bien, como está aquí, colocar dos corchetes, cerrar dos corchetes y la componente que quiero del vector. Quiero la componente 2 y se coloca el 2 ahí. Lo colocamos dentro del argumento de la derivada con respecto a t y listo, se deriva y se obtiene este mismo resultado que está acá. Bien, entonces, cualquiera de las dos formas pueden utilizar. Es sencillo derivar e integrar. Ahora vamos a la parte que ya tienen que prestar más atención porque es de transformación de coordenadas. Entonces, se tiene que en matemáticas se tienen coordenadas, las que manejan normalmente de forma estándar son las cartesianas, cilíndricas y esféricas, como se muestran aquí. Perdón. Y pues hay dos posibilidades para realizar este cambio de coordenadas. ¿Ok? ¿Por qué hay dos posibilidades? Porque tenemos diferentes tipos de objetos que se pueden transformar. Entonces, uno de los objetos son los vectores constantes,
que por lo general los vectores constantes describen puntos en el espacio. Y luego están los campos vectoriales y los campos escalares, ¿bien? Que son los que son más útiles en el contexto de lo que a física 321 y 415 se refiere. Entonces, ¿cómo vamos a transformar vectores constantes y cómo vamos a transformar campos vectoriales y campos escalares? Pues se utilizan estos dos comandos que están aquí. Entonces, el tipo para un punto, es decir, para un vector constante, se utiliza el comando coordinate transform, ¿bien? Para transformar un punto de un sistema a otro. Y para un campo escalar o un campo vectorial, pues se utiliza el comando transformer field, porque es transformar un campo, ¿ok? Campo transformado. Y pues estos son los comandos que corresponden a cada cosa. Y aquí se les muestra cómo es el argumento para cada uno. Entonces, para este caso, en el caso en que transformamos un punto, hay que indicar, entre comillas, el nombre del sistema de origen y luego después, con una flecha, como esta que está acá, se indica después, otra vez entre comillas, el nombre del sistema de destino. ¿Bien? Y por último, se coloca el punto que se quiere transformar de un sistema de coordenadas este a otro. Entonces, este por lo general, como es un punto, se coloca con llaves, sería componente por componente del punto, ¿verdad? Por eso es un vector constante que describe un punto. Y en el caso de los campos escalares y vectoriales, con este comando, se debe colocar lo mismo hasta aquí, solo que aquí, en vez de colocar un punto, usted coloca el campo que va a transformar. Es decir, llama el nombre del campo que va a graficar, o la expresión del campo que va a graficar, no, sino a transformar. Y luego de aquí debe indicar, como son campos escalares vectoriales, debe indicar las variables en que están definidas. Porque un campo escalar y un campo vectorial, lo que los hace campos es que son funciones que dependen de parámetros espaciales, es decir, de x, y, z. O en caso de cilíndricas, ρ, φ y z, y esféricas, r, θ y φ. Bien, lo que los hace a ellos como campos, en el sentido de la palabra campos, ¿verdad? Lo que los hace campos a estas funciones es que están definidas en términos de variables espaciales. A eso es lo que se refiere cuando se dice campos. Entonces, aquí hay que definir o colocar las variables dentro de ese campo, ¿verdad? Es decir, si aquí tengo un sistema de coordenadas cartesiano, debo colocar aquí las coordenadas que se utilizan en el espacio cartesiano, es decir, x, y, z, ¿verdad? Esas son las que corresponden acá. Y en el cilíndrico corresponderían ρ, φ y z, y se colocan acá, ¿bien? Y con esta flechita, ¿bien? Así hay una correspondencia entre uno y otro, ¿bien? Y esa es la sintaxis de cómo se utiliza estos comandos para cada caso. Y aquí se hacen ciertas aclaraciones de que esta nota de que estos comandos entregan un vector, dice. Ese vector muestra sus componentes en el orden en que se muestra la primera parte de este documento. Es decir, al convertir un vector de un vector numérico a coordenadas cilíndricas, el resultado tiene la forma ρ, φ, z. Entonces, lo que les decía al principio del documento es que, por ejemplo, si tiene un vector aquí, x, y, z, ¿verdad? En esas coordenadas, no es que usted va a colocar, la va a colocar en otro orden, es decir, debe colocarla en el orden habitual, x, y, z, ρ, φ, z. Bien, en ese orden debe colocar los puntos, como están aquí. Eso me dice la nota. Y acá se les muestra una tabla resumen de qué es lo que se coloca dentro de la sintaxis de estos dos comandos. Por ejemplo, cuáles son los nombres para las coordenadas cartesianas, bien, para coordenadas cilíndricas y esféricas, que son estos que se utilizan, que están en inglés, y que estos se colocan dentro de lo que es estos espacios, donde dice sistema 1, sistema 1, o sistema 2, sistema 2, dependiendo, ¿verdad? Ese sería para el sistema origen, por eso aquí es la tabla para el sistema origen, y acá, donde dice lo azul, que es donde colocan las variables de ese sistema,
aquí va a colocar las variables correspondientes, ¿verdad? X, Y, Z para cartesianas, ρ, phi, Z para cilíndricas, R, θ, phi para esféricas. Y lo mismo pasa con el sistema de coordenadas del destino. Bien, los mismos nombres y las mismas variables. Solo que aquí se hace una distinción entre este Z con este Z que está acá, cuando pasamos de cilíndricas a cartesianas y cartesianas a cilíndricas. Bien, y se hace una aclaración también aquí de que estas variables no necesariamente tienen que ser X, Y, Z para cartesianas. Es decir, usted las puede colocar con cualquier otro nombre. Bien, cualquier otro nombre puede colocar en esas variables, pero debe tener en cuenta de que las está colocando en el orden que es habitual, ¿verdad? Es decir, yo puedo colocar aquí en vez de X, Y, Z, puedo colocar rojo, azul, amarillo, bien, pero matemática va a entender de que rojo es X, azul es Y y amarillo es Z, bien. Entonces, se puede hacer eso, no importa, pero no es recomendable porque como usted como desarrollador del código que está generando algún problema o escribiendo algún problema aquí, se puede equivocar quién es cada cosa. Entonces, lo mejor es utilizar las coordenadas correspondientes estándar de cada sistema. Bien, como se muestra aquí. Y esta diferencia que se hace aquí entre el Z de cartesianas al Z de cartesianas del destino, se hace porque, por ejemplo, yo quiero pasar de cilíndricas a cartesianas y Z tienen que ser el mismo, ¿verdad? Ustedes saben que el Z de ambos sistemas es el mismo. Pero en matemáticas hay que hacer esta distinción de que cuando quiero pasar de estas coordenadas a estas, se debe hacer la distinción porque matemáticas genera un problema cuando usted deja el Z minúscula acá. Por eso es que se cambia aquí. Entonces, aquí se hace este ejemplo para que ustedes puedan observar cuál es el problema que se obtiene. Vamos a colocar aquí Z minúscula. Bien. Y aquí está el error que aparece en matemáticas. Si se fijan, aquí está el comando transformer field de cartesianas a cilíndricas con esta flechita. Recordándoles cómo hacer la flechita, para los que no recuerdan, se coloca un guión, ¿verdad? Y luego va seguido por el signo de mayor que. Bien, cuando lo pegamos, se genera la flechita. Está ahí. Bien. Entonces, vamos de cartesianas a cilíndricas. Quiero transformar el campo X en X, Y en Y y Z en Z, que es, si ustedes se fijan, es un vector de posición. Y las coordenadas que se van a utilizar son X, Y y Z para cartesianas, ρ, phi, Z para cilíndricas. Y no he hecho la distinción del Z de aquí con este Z. Por eso aparece este error. Entonces, lo que hay que hacer es generar aquí un Z mayúscula para ser coherentes de que siempre es Z, ¿verdad? Solo que hacer la distinción. Y eso tiene este resultado. Ahora, ustedes verán, en la primera componente de este resultado hay una cosa que no se simplificó. Ustedes saben que acá puedo hacer un factor común de ρ. Bien. Y queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso es igual a 1. Ahora entonces me quedaría simplemente ρ. Y esto no se ha simplificado y vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo simplificar esto. Bien, porque a veces resulta que ustedes tienen expresiones muy grandes como resultado y quieren simplificarlas. Nota de esta operación es que dice que la variable que se utiliza no debe ser necesariamente lo que está en la tabla, ¿verdad? Lo que les decía. De que no necesariamente tiene que ser X, Y, Z para cartesianas o ρ, phi, Z para cilíndricas. Ustedes las pueden cambiar como ustedes deseen, darles otros nombres, pero recordando de que cada una va a apuntar en el orden que está establecido en la tabla. Bien, eso debe tenerlo muy en cuenta. Entonces vamos a pasar al ejemplo. En el ejemplo se tiene este punto 3,4,5 que se puede definir como un vector que lo describa, ¿verdad? De esta manera. Y lo quiero transformar, por ejemplo, está en cartesianas, digamos, y lo quiero transformar a cilíndricas. Entonces, se utiliza el comando para transformar un vector que es constante, si se fijan, tiene parámetros constantes. Entonces, se utiliza coordinate transform, ¿bien? Y entonces pasamos de cartesianas a cilíndricas. Y luego colocamos el nombre que tiene el punto o el vector. Listo.
Y se ha colocado el n mayúscula para que sea un valor numérico, como se muestra aquí. Luego, si yo quiero, por ejemplo, cambiarlo de cartesianas a esféricas, lo único que tengo que cambiar aquí es la expresión de cylindrical por espherical, ¿verdad? Bien, si se fijan en el mismo comando, solo cambié el nombre del sistema de coordenadas aquí y listo. Se obtiene otro punto diferente, pero es porque está en otro sistema de coordenadas. Sigue siendo el mismo punto, pero, o sea, la misma ubicación, pero en otro sistema de coordenadas. Pueden hacerlo también en vez de pasar de cartesianas a esféricas de un solo, pasar de cartesianas a cilíndricas y luego de estas cilíndricas que están acá, pasar a esféricas. Entonces se hace el ejemplo aquí, en esta parte de aquí, donde tenemos que NA le corresponde el punto en cilíndricas. ¿Ok? Entonces yo quiero pasar de cilíndricas a esféricas el punto NA, este que está acá. ¿Bien? Listo. Se obtiene el mismo resultado si se fijan. Bien. Y entonces tenemos varios caminos para realizar una misma cosa. Otro ejemplo se muestra aquí, en que ahora tenemos una función que depende de x, y y z, es decir, es un campo vectorial. Y es vectorial porque está definido como un vector, si se fijan. Y luego acá tenemos un campo escalar. Escalar porque no tiene dirección, no es un vector. Bien, es como las funciones que definíamos en la práctica anterior sin dirección alguna. Entonces se definen cada uno como corresponde, este con llaves, este sin llaves, porque este es un vector y este no. Entonces es lo que se hace aquí. B mayúscula sería este como vector, que sería un vector de posición si se fijan, x en x, y en y y z en z. Y B mayúscula como sería este, sí, B. Esta era V, esta sería B mayúscula y escrito de esa manera, ¿verdad? Entonces, en una sola celda las podemos introducir colocando punto y coma, ¿verdad? Una vez definidos los vectores, pues lo que queda es transformarlos, ¿verdad? Transformar este cartesianas, esféricas y cilíndricas, y lo mismo con el otro. Entonces, aquí se hace eso. Para eso, en la primera, que es el B, recordando que el B es el vector de posición, que nos daba antes con senos al cuadrado y cosenos al cuadrado, si se fijan es el mismo comando, ¿ven? Solo que aquí en vez de la expresión de x en x, y y z en z, se ha colocado el nombre del vector que definimos acá, ¿ven? Y lo definimos sin corchetes, si se fijan, por eso lo llamamos sin corchetes. Y entonces, una vez hecho eso, se hace la operación y queremos simplificar la expresión. Se utiliza este de acá, full simplify. Este es el comando que se utiliza para simplificar cualquier operación que ustedes estén realizando. Entonces, se está realizando la operación de una transformación de coordenadas. Quiero simplificarla lo más posible. Se le aplica full simplify a toda la operación, como se muestra aquí. Bien, la misma sintaxis va a tener las demás transformaciones, solo que va a cambiar, por ejemplo, aquí hice de cartesianas a cilíndricas, en este caso el segundo sería de cartesianas esféricas, y lo que cambiamos es las variables del sistema esférico, ¿verdad? O sea, aquí eran cilíndricos, acá esférico. Entonces sería r teta phi en las variables. Y para el caso del campo B, o sea, este de aquí, lo mismo. Lo único que cambiamos es el valor, ¿verdad? Aquí sería V y aquí B. ¿Bien? Y lo mismo hacemos para pasarlo a esféricas. Entonces, aquí no hay más que explicar. El uso del comando es lo que importa, ¿verdad? Tienen que tener mucha atención en de qué coordenadas a qué coordenadas se están pasando, cuáles son las variables que va a utilizar en un sistema y cuál es el que va a estar en el otro. Y el campo, ¿cómo lo llama? Es decir, si lo definió sin corchetes, lo llama sin corchetes. Si lo definió con corchetes, debe llamarlo con corchetes. Bien, pasamos entonces a lo siguiente, que son las operaciones diferenciales con vectores. Entonces acá se hace un apartado para las versiones que son menores o iguales a la versión 8.
de matemáticas, que no creo que ninguno de ustedes tenga una versión tan vieja. Bien, entonces esta parte no la vamos a saltar, pero por ahí les va a quedar esta presentación, ¿verdad? Por si hay alguno que tiene un matemáticas menor que esto, ¿verdad? Que pueda ver cómo se realizan estas operaciones. Simplemente se refiere a esta diapositiva de aquí y listo. Pero vamos a pasar a donde se encuentra la mayoría, que es matemáticas para versiones mayores al 9. Mayores o iguales al 9. Y entonces aquí pues las operaciones que se quieren realizar aquí son las que se realizan con el operador Nabla. Las que ustedes conocen como gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano y laplaciano vectorial. Entonces, matemáticamente se representan aquí y acá cómo se obtienen los comandos en matemáticas. Entonces, vamos con el primero. El gradiente se utiliza el comando aquí que dice grad. Bien, grad para gradiente. Para divergencia es diff, para rotacional es curl, para laplaciano es laplacian. Y el laplaciano vectorial también es el mismo. Y si se fijan, el argumento también es el mismo. Pero hay una diferencia que vamos a ver cuál es. Entonces, en el primero, el argumento es que usted coloca dentro el campo a quien le va a aplicar el gradiente. Y recuerde de que el gradiente se aplica a funciones escalares, es decir, a campos escalares. Entonces usted va a colocar aquí un campo escalar y no va a colocar un campo vectorial. Nada de vectores colocarlos dentro del argumento de un gradiente, porque por definición no es así. Entonces coloca un campo escalar, luego coloca entre llaves separados por comas las variables que va a utilizar para derivar, porque usted recuerda de que este operador Nabla tiene derivadas parciales, entonces con respecto a quién quiere derivar. Bien, y yo le recomiendo de que haga estas derivadas respecto a las variables con las cuales usted definió este campo que está acá, ¿verdad? Porque si usted definió un campo con tales variables y aquí utiliza otras, las derivadas le va a dar 0, entonces el gradiente le va a dar 0. No tiene sentido, ¿verdad? Luego, como tercer argumento, usted indica en qué coordenadas quiere realizar la operación. Recuerde de que este Nabla tiene distintas formas para cada uno de los sistemas de coordenadas. Entonces, es importante indicarle a matemáticas en qué sistema de coordenadas se va a realizar la operación. Y de esta manera, todos los demás comandos tienen ese mismo argumento, si se fijan. Usted indica el campo de primero, de segundo las variables que se van a utilizar para el operador, para las derivaciones y el sistema de coordenadas. Entonces, mucha atención a eso, prestar atención a en qué sistema lo está realizando la operación, qué variables está utilizando y para cada operación fijarse a qué le está aplicando. Por ejemplo, en el gradiente solo se puede aplicar a funciones escalares, o sea, campos escalares, la divergencia solo a campos vectoriales, el rotacional solo a campos vectoriales y el laplaciano sí se puede realizar a ambos, es decir, a un campo escalar y a un campo vectorial. Por eso a este se le llama laplaciano vectorial. Por eso si se fijan acá hay una diferencia. Laplaciano a f y laplaciano al vector b. Entonces, lo que está pasando en este de aquí, el laplaciano vectorial, es que se está realizando el laplaciano escalar en cada una de las componentes de este vector. Eso es lo que está pasando. Entonces, en eso se diferencian estos dos. Aquí este texto dice que en el argumento campo se refiere a lo que les decía, ¿verdad? Puede ser escalar vectorial, tienen que tener cuidado en cada operación. Y en el sistema de coordenadas tienen que fijarse bien en qué sistema están, ¿verdad? Porque si lo realizan en el sistema equivocado, pues van a tener un resultado equivocado. Luego acá se les muestra una tabla de resumen similar a la que vimos en la transformación de coordenadas, de cuáles son las cosas que se colocan dentro de cada uno de estos espacios. Bien, ya vimos que las variables acá que se pueden utilizar en cartesianas, pues los estándares X, Y, Z, y lo estándar para cilíndricas y esféricas. Y el mismo nombre se coloca dentro de comillas para el sistema donde se coloca aquí. Bien. Aquí no hay mucho nuevo, simplemente cómo utilizar el comando y pues que hay que tener mucha atención en cómo utilizarlo, ¿verdad? Por el sistema de coordenadas y las variables. Y la nota de aquí dice de que las variables que se utilizan no deben ser necesariamente las que están en la tabla, es decir, no necesariamente estas. Y es lo que les decía, ustedes pueden colocar aquí, por ejemplo, otras variables, pero
eso puede resultar en un gradiente cero o cualquiera de estos ceros, porque su campo puede que no esté en esas variables. Entonces, lo recomendable es, si usted definió el campo en ciertas variables, sus derivadas deben ir en esas mismas variables. Pero debe tener muy en cuenta cuál es la correspondencia, es decir, en cartesianas, cuál de sus variables que usted utilizó corresponde a X, cuál de las que usted utilizó corresponde a Y cuál de las que usted utilizó corresponde a Z. Entonces, eso tiene que tenerlo presente a la hora de que usted defina campos en términos de otras variables que no sean las estándar. Bien, entonces vamos a la siguiente parte que tiene que ver con ejemplos ya de todo esto que hemos visto. Y pues el ejemplo primordial es que ustedes comprueben el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes. Entonces, el primer ejemplo sería demostrar la teorema de la divergencia con cierto ejemplo, recordando que el teorema de divergencia me dice esto, donde esto de acá es una integral de volumen, esto es una integral de área, ¿verdad? Y esta es cerrada, es decir, a veces toca hacer varias integrales, porque es por partes. Entonces, vamos al problema. Dice que se tiene un vector A dado por esta expresión y verifica el teorema de la divergencia para una región cilíndrica circular encerrada por estos valores. Es decir, ρ es 5, z igual a 0, z igual a 4. Estos de acá me dicen los límites del cilindro tanto superior como inferior y este de acá me dice el límite lateral que tiene el cilindro, es decir, el contorno, ¿verdad? Ρ igual a 5. Lo primero que hay que hacer entonces, si vamos al lado izquierdo, sería definir A, ¿verdad? Luego, hacer la divergencia con A, colocarlo dentro de la integral y hacer la integral de volumen. Si se fijan, es una integral de volumen, son 3 integrales. Y como estamos en cilíndricas, recordar que el diferencial de volumen tiene esta forma. Entonces ya vamos a ver cómo se coloca esto en matemáticas. Lo primero a hacer es definir A, pero como A ya lo he utilizado, vamos a limpiar A de la variable A y vamos a crear una dependencia con respecto a las variables cilíndricas de estándar. Bien, aquí tengo ya la función vectorial definida y el segundo paso pues sería hacer la divergencia, ¿verdad? Coloco el comando para la divergencia, coloco dentro la función vectorial a la cual le voy a aplicar la divergencia, las variables que voy a utilizar para derivar. Como el vector está en ρ, phi, z, voy a utilizar ρ, phi, z, ¿verdad? Y en dónde quiero que se realice la operación, en qué coordenada, ¿verdad? Como estamos en cilíndricas, pues vamos a hacer coherentes, cilíndricas. Luego, hay que introducir este de aquí, este resultado, dentro de una variable, para llamar esta variable en una integral, ¿verdad? Porque ocupamos colocarlo aquí. Entonces, acá vamos a colocar ese resultado y debemos multiplicarlo por este ρ, si se fijan, ¿verdad? Que es el que viene del diferencial de volumen. Entonces se hace esa aclaración aquí, que hay que multiplicar por esto que está acá, pero como estos diferenciales van a aparecer dentro del argumento de la integral, o sea, del comando de integración, esto no se multiplica, como no se coloca el de phi por de ρ por de z, ni por este ρ. ¿Ok? No se van a colocar todo esto por esto. Bien, solo se va a colocar este como componente por lo que había obtenido de la divergencia. Bien, como se muestra acá. Porque esos diferenciales se colocan dentro del argumento de la integral de esta manera, ¿verdad? Si ustedes recuerdan. Bien, cada uno se coloca ahí. Y indicamos los límites, de dónde a dónde. Entonces, ¿cómo sabemos de dónde a dónde? Entonces, recordemos acá, este me da el límite superior, el inferior, perdón, el inferior, el superior, y este los laterales. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir en Z? De 0 a 4. ¿De dónde a dónde va a ir en ρ? De 0 hasta 5. ¿Y de dónde a dónde va a ir en phi? Pues como es un cilindro completo, va a ir de 0 a 2pi. Entonces, por eso aquí los límites están como están aquí. Bien, ya tenemos la primera parte. Entonces vamos a ver que aquí vamos a mostrar cuál es el resultado, porque con punto y coma no se muestra. Y fíjense bien que el resultado es 1200pi. Entonces vamos a realizar la segunda parte del problema, que es la parte derecha de la ecuación de la divergencia. Entonces, perdón, hay que realizar esta integral aquí, esta integral de área. Para ello ocupamos verificar cuáles son las superficies que se tienen, porque
es una integral de superficie cerrada. Y como el cilindro, vámonos a la imagen, tiene 3 superficies que pues cierran, ¿verdad?, lo que está contenido dentro, que sería el campo. Entonces, hay que hacer 3 integrales de área. Entonces, la primera va a ser para esta superficie superior, la segunda para la superficie inferior y la tercera para la superficie lateral, esta que está acá, ¿ok? Entonces, aquí se muestran las 3 integrales que hay que sumar. Bien. Y pues para realizar cada una de estas integrales, primero hay que realizar un producto punto con el diferencial de área. Recordando de que el diferencial de área siempre para cada uno de ellos va en la dirección normal de la superficie. Entonces, para el primero, la dirección normal es en Z, ¿verdad? Si se fijan. Para el segundo es en menos Z. Y para el tercero es en ρ. Bien. Ya sabemos en qué va cada uno y ya sabemos cuáles son las expresiones para cada uno de esos diferenciales, porque ustedes ya lo sabrán después del libro que comparten de fórmulas para 321 y 415. No sé si ahora en forma virtual siempre se los comparten, no estoy enterado de eso, pero en presencial siempre el estudiante 321 y 415 contaba con un librito de fórmulas donde se le muestra cuál es el diferencial de área para cada dirección en que se puede tener en cada coordenada, en cada sistema de coordenadas. Entonces, acá se les muestra que en Z tiene esta forma. Rho de phi, en Z unitario. Bien, el diferencial de área en 2 sería el mismo que está acá, pero negativo porque va en menos Z, ¿verdad? Como se muestra aquí. Y el diferencial de área lateral de aquí sería este. Bien, va en ρ, entonces los diferenciales van a ir en los contrarios, phi y z. Bien, y va multiplicado por este ρ. Ahora, nosotros tenemos que escribir esos diferenciales como vectores, ¿verdad? Si se fijan, tiene una flecha arriba de que son vectores y también tienen dirección acá porque dice z unitario en ρ unitario. Hay que escribirlos como vectores en matemáticas. Entonces, para ello, nosotros tenemos que escribir como vectores, o sea, con llaves, ¿verdad? Cada uno de ellos. Pero no podemos colocar dentro de las llaves estos diferenciales, ¿bien? Porque no podemos hacer eso porque genera cierto problema a la hora de integración, porque sabemos que esos diferenciales van a ir dentro de la integral, como hicimos en la integral de área acá arriba. ¿Bien? A ver dónde estaba. Aquí. Bien, los diferenciales están dentro del comando de la integral. Entonces, no hay que colocar estos, bien, esos diferenciales dentro de las componentes de los vectores correspondientes a cada uno. Entonces, el primer vector hay que definirlo de la siguiente manera. Le damos el nombre de A1, que aquí se puso una dependencia de las coordenadas cilíndricas, ρ, phi, z, y abrimos llaves, colocamos cada componente. Como no tiene componente en ρ y no tiene componente en phi, son 0 esas dos componentes. Y solo tiene componente en z. Y como vamos a obviar los diferenciales, porque van a aparecer en la integral, bien, dentro del comando de la integral, solo vamos a colocar lo que no es diferencial. Entonces, esto que está acá, que es ρ. Lo mismo va a pasar con el diferencial de área 2, bien, solo que va a ser negativo ρ, como se muestra aquí. Y para el tercero, pues tenemos que va a ser ρ en ρ, si se fijan. Ρ en ρ. Y los diferenciales los obviamos porque va dentro de la integral. Entonces, ρ en ρ y en z y en phi son 0. Listo. Ahora, una vez tenemos los diferenciales de área, tenemos que hacer el producto punto con A, ¿verdad? Para colocarlo después en la integral correspondiente. Entonces, realizamos el producto punto aquí, en este paso número 5. Aquí dice A de A1, es decir, A por DA1. Siempre también se hace una dependencia acá y se hace el producto punto, si se fijan, con A, que es el vector A que definimos inicialmente, con el vector de A1, que es el vector diferencial 1. Entonces, se hace el producto punto, bien, y vean que también como he definido esos vectores con corchetes, los he llamado con corchetes acá. No pierdan de vista eso. Luego está para el producto punto número 2, que sería con el diferencial de área 2, bien, y se hace de la misma manera y para el 3 también, bien. No hay mucho que explicar acá, es el mismo proceso, solo que para cada uno de esos diferenciales de área, ¿verdad? Ahora, cada uno de estos resultados hay que llamarlo, ¿verdad?
dentro de cada una de las integrales. Entonces, vamos a realizar la primera integración, esta que está acá. Si se fijan, estamos integrando el resultado anterior, que es este que está acá, ese producto punto, y tengo que colocar luego los diferenciales, ¿verdad? Y de dónde a dónde se va a hacer la integración, los límites. Entonces, hay una integración que va a ir en ρ y en phi, recordando las expresiones de acá arriba. ¿Bien? El primero va en ρ y en phi. Entonces, aquí la primera integral es ρ y phi. Ahora, ¿de dónde a dónde van a integrar? Entonces, vámonos a la figura. Para eso ustedes tienen que irse a la figura y analizar. Estamos en la primera superficie, la de la superior. Entonces, en la superior, ¿cuánto debe valer? ¿De dónde a dónde debe valer el radio del cilindro? Tiene que ir desde 0 hasta el límite, ¿verdad? Que sería 0 hasta 5. ¿Y de dónde a dónde va a variar phi? Pues tiene que variar también todo el rango, que sería de 0 a 2pi, para generar el círculo que está arriba. ¿Bien? Entonces, por eso aquí va de 0 a 5 en ρ y phi de 0 a 2pi. ¿Bien? Entonces se hace la integración, se obtiene esto como resultado. Y si se fijan, aquí siempre que obtengan un resultado, fíjense que lo que tengan como resultado, eh, mm, si depende de algo que debe ser constante o no. Entonces, para fijarse si algo de aquí debe ser constante o no, por ejemplo, z, se van a la figura y se fijan, para esta superficie, z es constante y usted se fija, sí, z tiene el valor de 4 en esta superficie. Entonces, para este caso, z vale 4. Hay que sustituir z igual a 4 en esta expresión. Y entonces es lo que se hace aquí, esa observación. Z tiene que valer 4 para tener un resultado final. Y entonces se hace la simplificación con full simplify. Ya vimos que se puede simplificar algo utilizando este comando. Se le aplica la integral, al resultado de la integral. Si se fijan, se le asignó a una variable i1. Y luego se coloca como condición de que z tiene que ser igual a 4, pero no se coloca z igual a 4. Bien, importante que no hagan esto. Si ustedes hacen z igual a 4, es un error. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que le van a asignar a z igual a 4 cuando z no tiene que tener el valor de 4. No se lo tienen que asignar, sino que deben indicarle a matemáticas de que considere que z de que z es igual a 4 como condición. Y como condición se debe colocar con una ecuación. Bien, de esta manera. Y listo. Se obtiene la sustitución y se obtiene este resultado. Bien. Vamos con la segunda integral. Ok. Yo aquí había limpiado clear z porque, por ejemplo, vamos a hacer aquí. Si yo asigno, si se fijan, acá hay un problema porque se le ha asignado a z este valor. Entonces, lo que hay que hacer es limpiar z y colocarlo en forma de ecuación. ¿Bien? Esa es la forma correcta de hacerlo. Luego la segunda integral, esta que está acá, de forma similar a la anterior, llamamos al segundo producto punto que habíamos obtenido y ahora como es hacia abajo, también va a ser los mismos límites, en ρ y en phi, si se fijan. Y se obtiene esta expresión. Solo que en esta expresión, como también tenemos a z, hay que fijarnos en la figura si z es constante o no. Nos fijamos que en la superficie superior también z es constante. Z tiene que valer 0, ¿verdad? En el límite inferior. Entonces z igual a 0 aquí, perdón, me generaría una respuesta igual a 0, ¿verdad? Entonces se hace lo mismo que hicimos antes con el full simplify, teniendo cuidado acá, no colocar igual, sino dos iguales, porque tiene que ser como ecuación. Y obtenemos que la segunda integral es igual a 0. Luego se hace un proceso similar con la integral número 3, esta que tenemos acá. Bien. Y obtenemos como resultado pues esto. Y tenemos a ρ aquí dentro del resultado. Entonces hay que fijarnos de que si ρ para la tercera superficie es constante o no es constante. Entonces vámonos a la figura y nos fijamos que como la tercera superficie es la parte lateral, siempre en la parte lateral siempre ρ va a ser constante y ρ va a tener el valor de 5. Entonces regresamos acá, hay que hacer una sustitución de ρ igual a 5 como lo vimos antes con el full simplify
y se obtiene pues que la tercera integral es igual a 1000pi. 1000pi más los 200pi que están aquí de la primera integral van a dar 1200pi, ¿verdad? Que es lo que habíamos obtenido de la integral de volumen. Entonces, eso es lo que se muestra aquí. Bien, la suma de las tres integrales, 1200pi. Y luego, pues hay que comprobarlo con el programa. ¿Cómo se hace eso? Pues con una ecuación. Se coloca en un lado el lado izquierdo, el otro lado derecho. Se colocan dos iguales para ver si son iguales. Esto es como una ecuación. Y matemáticas con esto es como que se le pregunta si son iguales, ¿verdad? En esta manera. Y él devuelve true si es verdad o false si es falso. Bien. Entonces, en este caso, como ya vimos que son 1200 en ambos lados, va a ser verdad. Esta forma también se puede utilizar para hacer comprobaciones de un lado con otro, pero con expresiones como más complejas de un lado que otro, ¿verdad? Para eso, lo que se hace es que se coloca dentro de todo lo que está a comparar el full simplify. ¿Bien? De esta forma yo simplifico todo de un lado y todo de otro lado para comparar si es verdad o no. Bien, entonces eso es lo que se muestra en este comando aquí, en esta celda. Entonces, al final el problema queda resuelto porque si se comprueba el teorema, ¿verdad? Listo. Y vamos a pasar a teorema de Stokes. Teorema de Stokes tiene esta forma, ya la habíamos visto antes, también en su clase. Y el problema se va a verificar también lo mismo, pero con el vector B. Este es un problema que también está en su libro de texto y tiene esta trayectoria cerrada. ¿Bien? Entonces, hay que definir el vector. Bien, si se fijan es constante, lo definimos aquí, en esta línea. Primero hay que limpiar el vector B porque tiene un valor, si se fijan está en negrito. Hay que dejarlo en azul para asignarle un nuevo valor. ¿Listo? Ya tenemos el vector asignado. ¿Y qué se necesita hacer? Pues en el lado izquierdo, un rotacional. Y luego el rotacional hacer un punto con el diferencial de área de este de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el rotacional del producto con el con B. Que sería el comando curl. Se lo aplicamos a B. Como yo a B lo definí con corchetes, lo llamo con corchetes. Me fijo en qué variables está ese campo para utilizar las mismas variables y en qué coordenadas está. Está en coordenadas esféricas, si se fijan. Por eso vamos a utilizar esféricas. Bien, obtenemos este resultado, se lo asignamos a un valor para después llamarlo dentro de esta integral, ¿verdad? Pero antes de colocarlo dentro de la integral hay que hacer un punto con este diferencial de área. Y hay que definir ese diferencial de área. Entonces vamos a la figura. Si se fijan, esta es la trayectoria y la superficie sería esta, la que define esta trayectoria cerrada. Entonces, el diferencial de área siempre va normal a esta superficie. Entonces, si nos fijamos con la regla de la mano derecha, X creo Y, sería normal en Z, ¿verdad? Pero como estamos en coordenadas esféricas, no podemos colocar Z, o sea, que va en dirección de Z unitario. No hay un diferencial que vaya en Z unitario en coordenadas esféricas. Hay que colocarlo en las coordenadas que están aquí. Para ello, si ustedes se fijan, en este sistema, quien está variando es R y phi. Entonces, lo que debe ser como constante, o sea, lo que es normal, debería ser entonces teta. ¿Ok? Se fijan en esta expresión, en x, y, z, como está así en la trayectoria, lo que varía es r y phi, bien, en esta área. Y entonces sería teta el vector que es perpendicular a ambos y por eso sería ese el vector normal. Ahora bien, entonces hay que definir el vector normal de esa manera y hay que definirlo en la componente teta, ¿verdad? Ya sabemos que para esa componente tiene esta forma. Sí, tiene esta forma el vector en teta. Bien. Y pues los diferenciales serían en de r y en de phi. Y hay que definirlo como forma vectorial sin contar los diferenciales, porque esos al final se colocan dentro de lo que es la integral, ¿bien? Del comando de la integral. Entonces, como es en teta unitario, definimos el vector de esta manera, ¿bien? 0 en r, esta componente en teta unitario, que sería esto de aquí, y 0 en phi,
Bien, entonces lo definimos. Ya tenemos el diferencial de área y hay que hacer el producto punto de este diferencial de área con el R1, que era el resultado de rotación de arriba. Bien, es lo que se hace acá. Producto punto. Bien, eso tiene este resultado. Y ese es el resultado que se va a colocar dentro del integrando de la integral. Entonces, es lo que hacemos acá. Bien, recordando que la integral se va a hacer en R y en phi. Entonces, va en R y en phi. ¿Y de dónde a dónde los límites? Pues vámonos a la figura. Para eso, siempre va a ir R de 0 a 2 y phi va a ir de 0 a pi medios. Bien, porque es un cuarto de un círculo. Entonces, se hace la integración. Sencillo. La ingresamos, se obtiene este resultado y siempre hay que fijarnos de que este resultado pues tenga un valor constante o si depende de variables que deberían ser constantes. Entonces, teta será constante para esa área. ¿Bien? Yo les mencionaba de que sí, ¿verdad? Entonces, el valor que tiene teta aquí es, si ustedes se recuerdan, en el sistema de coordenadas esférico, teta se mide desde el eje Z hasta un vector R, ¿bien? Hasta donde se ubique el vector R de posición. Entonces, si nosotros estamos ubicados en el plano XY, ese vector R debe estar ubicado en el plano XY, de forma de que el ángulo formado con respecto a Z y el vector R debe ser exactamente 90 grados, ¿verdad? Entonces, θ tiene que ser 90 grados en toda esa área y por eso hay que hacer la respectiva sustitución de θ igual a 90 grados, es decir, θ igual a pi medios. Entonces, se hace eso como lo hicimos anteriormente con el full simplify en el ejercicio de la divergencia y se obtiene como resultado menos 2pi. Y este sería nuestro resultado de la parte izquierda del teorema de Stokes. ¿Ven? Sigue la parte de las integrales de línea, donde hay que realizar la integración para el campo multiplicado por el diferencial de línea de cada una de estas trayectorias. ¿Bien? Toda esa trayectoria serían 3 trayectorias, ¿verdad? Entonces hay 3 integrales y hay que definir cada uno de sus diferenciales para cada una de estas, bueno, de estas trayectorias, ¿verdad? Bueno, para el primero sería en R, si se fijan. Estamos en coordenadas, esféricas, debe ser en R porque va en esta dirección. Bien, phi se mantiene constante como 0. Y luego en el segundo va en phi, R se mantiene constante en todo momento acá, pero phi varía de 0 a pi medios. Y luego R varía después de aquí para acá de 2 a 0. Entonces, estas dos serían en R y esta sería en phi. Entonces, usted debe conocer cuáles son los diferenciales de línea en esas direcciones para poder definir sus vectores. Entonces, acá se les muestra cuáles son ya. Entonces, para el 1 y el 3, como es en R, es de R en R unitario. Y el 2, que es en phi unitario, es R por seno de teta de phi. ¿Ven? En phi unitario. Hay que definir cada uno de estos como vectores en matemáticas, recordando de que vamos a obviar los diferenciales porque estos se van a colocar dentro de los comandos de la integración. Entonces, ¿qué componente tiene este vector? Pues fuera de lo que es esto, solo tiene una componente 1. Bien, entonces por eso sería 1 en R, 0 en teta y 0 en phi, como se muestra aquí. Entonces a ese se le llamó DL13. ¿Por qué DL13? Porque va a ser el mismo para 1 y para 3. Entonces lo definimos y hacemos lo mismo con DL2, que sería como es en phi. Phi es la última componente, se coloca lo correspondiente que va aquí, sin el diferencial, aquí, la última componente. Y los demás son 0, ¿verdad? Una vez tenemos esto, hay que hacer el producto punto del vector con cada uno de ellos, que es lo que se hace aquí. Bien, como son 3 componentes, debería hacerse 3 veces, pero como el diferencial de línea en 1 y en 3 es el mismo, solo se hace aquí una vez para 1 y 3. Y para 2, pues como corresponde, ¿verdad? Bien, se obtienen estos resultados y hay que meter este resultado dentro de la integral de línea, ¿verdad? Entonces, se coloca este resultado dentro del integrando, como se muestra aquí, y vamos a integrar con respecto a la primer diferencial de línea, que sería en R, ¿verdad? Y el primero iba de 0 a 2, entonces por eso va de 0 a 2, ¿ok? Estamos integrando 4 de R0 a 2, por eso da 8 aquí. Luego hacemos lo mismo con la segunda integral,
Entonces colocamos este resultado en el integrando de la segunda integral y phi recuerdan que va de 0 a pi medios. Entonces colocamos de aquí de 0 a pi medios y listo. Se tiene ya este resultado y hay que fijarnos también de que este resultado puede ser constante o si tiene algún parámetro que es debe ser constante o no. Entonces hay que fijarnos en la imagen y vámonos a la imagen. Será teta constante. Bien, mientras phi se va moviendo aquí, r es constante, ¿verdad? Y teta también es constante. Ya vimos que teta tiene en este lugar, en XY, teta tiene que valer pi medios. Entonces hay que hacer la sustitución respectiva, que es lo que se hace aquí. Se hace la observación aquí en este texto y aquí en este comando la sustitución respectiva. Bien, con el full simplify. Ahora fíjense que en la primera había obtenido, perdón, ¿dónde está? Esto no era, era más abajito, ¿va? Era este, ¿ok? Hay que recordar esta parte, ¿ok? Me perdí aquí. Listo. Esta es la segunda integral, el resultado depende de teta y depende de r. Y recordando que r también es constante, en ese lugar vale 2, hay que hacer dos sustituciones, ¿bien? Como la que se hace aquí. Entonces, la primera es esta, phi tiene que valer pi medios, r tiene que valer 2. Para separar cada una de ellas hay que utilizar este símbolo, ¿bien? Entonces, recuerden de que este símbolo indica un ilógico. Entonces es esta condición y esta otra condición. Entonces se hace la sustitución, se obtiene entonces aquí el valor de menos 2pi. Por un lado teníamos 8, por este tenemos menos 2pi. Eso quiere decir que la tercera integral debe cancelar este para obtener una comprobación, ¿verdad? Del teorema de Stokes. Y pues la tercera integral da menos 8, bien, como se esperaba, porque se hace la integración sobre lo mismo que teníamos en la primera integral, pero ahora va de 2 a 0, es decir, en el sentido contrario el R. Por eso es que da menos 8. Una vez se tienen los tres resultados asignados a valores, se hacen la suma en cierto valor, se le asigna a otro y se obtiene el resultado final que es menos 2pi. Y por tanto se comprueba el teorema de Stokes. ¿Tienen alguna pregunta? No, instructor. ¿Todo claro? No, no. Sí. La presentación está muy buena con estos ejemplos para que esté bien claro, ¿verdad? Y vamos a lo último, entonces, que es cómo hacer gráficos de estos tipos de campos. Y los gráficos que tenemos disponibles son estos. Un campo vectorial en 2 dimensiones, un campo vectorial en 3 dimensiones, líneas de campo en 2 dimensiones y curvas de nivel en 2 dimensiones. Bien. ¿Cuáles son los comandos que se utilizan para cada uno? Pues los tenemos aquí. Y pues para el campo vectorial en 2 dimensiones se utiliza vectorplot. Y dentro del argumento se coloca el campo que va a graficar. Aquí debe colocar un campo que debe estar en 2 dimensiones. Es decir, no puede colocar uno en 3, tampoco en 1, tampoco en 4. Debe ser de 2, ¿verdad? Porque es en 2 dimensiones. Lo puede colocar llamándolo de alguno que usted definió antes o puede escribirlo aquí directamente, ¿verdad? Luego, usted coloca en esta parte los límites de las componentes. Es decir, quiero que las primeras componentes, o sea, los valores en X, sean del límite inferior a un límite superior. Y en Y, del límite inferior a un límite superior. Como lo habíamos visto antes en los gráficos en 2 dimensiones, pero de funciones normales, o sea, como con el plot. Solo que aquí se tiene que indicar, como es un vector, es un campo vectorial, se debe indicar de dónde a dónde en X y de dónde a dónde en Y. Luego, las opciones de acá son parámetros como atributos que se le colocan al comando para colocar estética, como lo vimos anteriormente en la práctica anterior, en los comandos de plot, que podemos colocar leyendas, títulos a los ejes, un título al gráfico, todo ese tipo de cosas, color, se colocan aquí en opciones, ¿bien? De forma similar. Solo hay una variante que vamos a ver más adelante. En vectorplot 3D se hace lo mismo, o sea, aquí se coloca el mismo argumento que en el vectorplot normal,
solo que ahora aquí va a colocar un campo vectorial de 3 componentes. Y aquí va a indicar un rango más, ¿bien? Porque como hay 3 componentes, debe colocar el vector, la variable z, de dónde a dónde va a variar. Y el streamplot es el que normalmente van a utilizar más ahorita en 3.21, que es para hacer líneas de campo en 2 dimensiones. Entonces acá coloca un vector en 2 dimensiones, ¿bien? No puede colocar uno de 3, solo de 2 se puede, y indicar los límites, ¿verdad? Como corresponde, y las opciones como ustedes deseen. Luego está controlplot, que este es el único que se utiliza para campos escalares, ¿bien? Los que no tienen dirección. Y lo que me genera este es un gráfico de contorno, donde cada contorno indica un valor que tiene el campo, ¿bien? Esto normalmente, estos dos son los que van a utilizar para graficar campo eléctrico y potencial eléctrico, ¿bien? ¿Bien? En este caso, este les va a indicar, cada curva de nivel les va a indicar un potencial eléctrico, y aquí cada línea le va a indicar, pues, la magnitud que tiene el campo eléctrico en cierto lugar del espacio, ¿bien? Entonces, estas son las formas que se pueden hacer estos gráficos, y aquí hay ciertas notas, como por ejemplo de que las opciones de comandos son de manera muy similar al plot, o sea, las opciones, y que solo va a variar alguna, como por ejemplo esta de aquí, porque en este tipo de gráficos se generan en frames, en cuadros. Entonces, el access label que usted conocía para el plot no lo va a colocar como access label aquí para estos comandos, sino que va a colocar, en vez de access label, va a colocar frame label, porque lo que hace matemáticas es generar un gráfico en un frame, en un cuadro. Entonces aquí coloca la etiqueta de los ejes, por ejemplo, el eje horizontal y el vertical se colocaron con esos nombres. Y a los otros comandos sí son muy similares a los que utiliza en plot, los atributos, y eso es lo que se necesita saber para hacer los gráficos. Aquí en la última diapositiva se les muestra un ejemplo de cómo hacer este gráfico, esos dos gráficos que ustedes van a necesitar saber cómo realizarlos. Entonces acá se les muestra un ejemplo. Esto de acá es un potencial, ¿ven? Este es una potencial escalar, es decir, un campo. Si se fijan, depende de X y de Y. Perdón. Depende de coordenadas espaciales, entonces es un campo escalar. Y pues tenemos esta forma, hay que definirla. Y se puede obtener un campo eléctrico utilizando el negativo del gradiente sobre esto que está acá. Lo van a ver más adelante cuando vean campo potencial escalar y su relación con el campo eléctrico. Entonces, lo primero que se hace aquí, se define el potencial escalar. Bien, se fijan, tiene la misma forma. Y el campo eléctrico se define entonces como menos el gradiente de esa función. Si se fijan, he aplicado el gradiente correspondiente, ya lo llamé como corresponde, ¿verdad? Utilicé las variables de las cuales depende el campo, depende de X y de Y. Entonces, solo ocupo colocar en X y Y acá. Y en cartesiana, ¿verdad? Ya está. Y les voy a mostrar aquí para que se vea cómo es el campo eléctrico. Tiene esta forma. ¿Bien? Tiene una forma un poco complicada, como verán. Entonces, eso lo vamos a graficar con estos comandos. Por ejemplo, el potencial eléctrico se grafica con counterplot. Y pues simplemente utilizamos el comando como está, counterplot. Colocamos al vector, perdón, al potencial escalar, luego los límites de donde a dónde en X y Y, y acá se indican después cuántos contornos quiere. Usted, por ejemplo, yo quiero colocar 5 contornos, solo me va a mostrar 5 contornos, como se muestra aquí. Y si quiero 15, me muestra 15, ¿bien? Y eso es para graficar el gráfico de niveles, ¿verdad? El control plot. Y el gráfico de líneas de campo son esa, el stream plot. Y esto es para los que son campos vectoriales, por ejemplo, el campo eléctrico. Entonces, aquí llama el campo eléctrico, coloca los límites de donde a dónde en X y en Y. Y luego aquí se le colocan opciones, como por ejemplo acá se le ha colocado esto de aquí, que las líneas del estilo de las líneas sean blue y en forma dashed. Dashed es que sean como con línea punteada. Pero aquí parece que hay algún problema porque no lo está cambiando. Bien, sí se genera bien lo del dashed, pero no el color. Bien, algún problema debe haber ahí que todavía no se ha
no se ha descubierto. Y lo importante de hacer estos gráficos es que como el campo eléctrico y el potencial eléctrico están relacionados, hay que graficarlo en un mismo plano. Y para eso utilizamos show. Bien, recordarán show ustedes de antes. Y llamamos a cada gráfico dentro del show. Y lo demás es colocar opciones, ¿verdad? Como por ejemplo, el primero, un plot label, que es el título del gráfico, que se muestra aquí, se fijan. El frame label es para colocar las etiquetas. Y el frame style es para colocarle etiquetas. Perdón, estilo a esas etiquetas. Entonces, aquí se le ha colocado con qué color se quiere. Y aquí el image size es para colocar una imagen grande, pequeña, como ustedes deseen, ¿verdad? Aquí se colocó que se mostrara grande. Porque así en grande usted puede observar la relación entre cada una de las dos cosas. Por ejemplo, fíjese aquí que las líneas que describen el campo eléctrico son perpendiculares a estas curvas que están aquí, las curvas de nivel del potencial eléctrico. Entonces, esto tiene cierta implicación bastante importante. Y verán ustedes que cuando nos acercamos a estas líneas, nos da cierto valor. Ese indica un valor de potencial eléctrico que está en voltios, cuando estamos en unidades estándar. ¿Ven? Eso es todo lo que tenemos en la presentación. Esto es todo lo que tienen que saber de la parte de análisis vectorial. Y quería mostrarles una cosita más dentro de este material. No sé si ya lo habrán visto, lo habrán leído todo, pero es importante que sepan que se encuentra esto aquí. ¿Bien? En el material que yo les subí al campus, que dice Introducción a Matemáticas, que es otra presentación, esta sí no está en matemáticas, sino que está en un PDF con ciertas imágenes. Les muestra cómo hacer un gráfico de discrepancia en matemática 10 y 11 y cómo se hace en matemática 2. Bien, entonces esto es importante que lo sepan hacer porque a veces ustedes van a obtener en sus demás prácticas van a obtener dos resultados de métodos diferentes, puede ser, o de ajustes diferentes y quieren analizar si son coherentes cada uno de ellos, es decir, si la discrepancia entre cada resultado es significativa o no. Entonces, el comando lo que se coloca es esto que dice aquí, se coloca una lista de puntos, es decir, se hace un gráfico de puntos. Se abren corchetes y después se cierran al final, ¿bien? Y lo primero que colocan es esto que está acá que dice around, pero se colocan llaves primero y se cierran llaves, que es para indicar los dos puntos que se van a graficar, ¿verdad? Entonces, se coloca después, para el primer punto, debe colocar esto que dice around para indicar que va a indicar una incertidumbre en ese punto. Entonces, around lo que hace es que el 5, el primer valor que va a colocar dentro del comando around, es el valor que va a tener el punto. Y luego, después de coma, indica la incertidumbre que tiene ese punto. Entonces, está el valor 5 con una incertidumbre de más o menos 0.5. Entonces, eso es lo que se muestra aquí como la barra. Luego se hace lo mismo con el otro punto, por ejemplo, está en 4, este punto está más abajito, si se fijan, está en 4 con una incertidumbre de 2. Bien. Parece que no corresponde muy bien esas incertidumbres, ¿verdad? Porque esta es como 4 veces menor que esta de aquí. Entonces esta debería ser más pequeña, ¿verdad? Tal vez no la imagen correspondiente a este. Y luego se debe hacer un plot range, porque el plot range le indica a usted el rango en que quiere hacer el gráfico. Entonces, lo primero que debe hacer es plot range, colocar la línea aquí, colocar llaves, cerrar llaves y colocar entre llaves el límite en X y en Y. Es decir, lo primero sería en X y lo otro en Y, como está aquí. Entonces, si se fijan, en X va a ir de 0 a 3. Por eso aquí se muestra de 0 hasta 3, solo que aquí no se muestra los números por otra razón que les muestro, que ya les voy a explicar. Y luego en Y se va a mostrar de 0 a 10, como está aquí, ¿bien? Como se mira en el eje vertical. Luego la imagen, como la quieren, ya habíamos visto el comando antes en la presentación anterior. Aquí la querían de tamaño medio. El frame, este frame dice que se puede utilizar, personalizar todo mismo. A ver... No, dice aquí qué es lo que hace el frame. Bien. Pero este es para colocar que si quiere el cuadro, ¿verdad? Y porque, por ejemplo, ustedes cuando ustedes hacen este gráfico de puntos, ustedes recordarán
no se coloca como cuadro, sino que se colocan los ejes. Entonces esto es para colocar el cuadro. El frame sticks es para colocar estas cositas que están acá abajo, los nombres. Es decir, sustituir los números que aparecen aquí por etiquetas para indicar a qué corresponde cada resultado. Por ejemplo, usted obtuvo un resultado por una regresión lineal y otro por un método estadístico, por ejemplo, los que están acá. Para eso utiliza esta línea de comando que dice frame ticks. Coloca aquí la flechita, abre llaves y cierra llaves de acá. Bien, luego, perdón, cierra las llaves hasta aquí. Aquí, bien. Y luego empieza a colocar otra vez, abre llaves y cierra llaves aquí. Y coloca esta opción que dice automatic, none. Y luego coloca las etiquetas que quiere colocar de esta manera, como está aquí. Bien, indicando en la primera componente qué es lo que quiere reemplazar. O sea, quiere reemplazar el número 1 por esta etiqueta, el número 2 por esta etiqueta. Y las etiquetas deben ir con comillas también para que se muestren en forma de texto. Y al final le coloca este none aquí y listo. Se cierra la parte del frame ticks. Y por último está cómo quiere hacer el plot style de los puntos. Los quiere de qué color o del tamaño como los quiere. Con eso se puede modificar. Y luego las leyendas. ¿Ven? La leyenda del gráfico. Eso es todo lo que tienen que saber de cómo hacer este gráfico. Y también acá lo que le faltaría es un plot label para ponerle un título al gráfico. ¿Ven? Para que se vea arribita. Y esta es la otra forma que es más sencilla para matemáticas 10 y 11. Si se fijan, el comando es más sencillo. Pero hay que llamar a este comando que está acá. En estas dos versiones. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque normalmente creo que en alguna de estas prácticas que vamos a ver más adelante van a necesitar hacerlo. Y por eso se los menciono el día de hoy. Para que lo vean aquí en la presentación detenidamente. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas entonces. ¿Quedó clara la Disculpe, presentación del día de hoy? doctor, Sí, dígame. yo entré 20 minutos tarde, entonces no sé las instrucciones a esta práctica, si va a ser individual, en grupo o siempre en parejas. Todavía no he dado las instrucciones respecto al trabajo. Solo he dado la presentación. Con respecto a la presentación, ¿tienen alguna duda? No, yo sé que todo. Ok, entonces, bueno, entonces vamos a la parte de la tarea. La tarea va a ser para dentro como una semana más o menos, ¿verdad? Entonces, como en la práctica anterior, van a tener hasta el día sábado de la otra semana para entregar la tarea. Va a ser entregada también en parejas, como trabajaron la primera. Se van a mantener las mismas parejas que tienen ahorita, excepto aquellos que no pudieron contactarse con su pareja, es decir, aquellos que su pareja nunca apareció, nunca les contestó. Ustedes me lo hacen saber, me lo podrían hacer saber si quieren ahorita para marcarlos en la lista y ver con quién emparejarlos de los que no, bueno, de otras personas que también les pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces, de esa forma se va a desarrollar la tarea y ya las instrucciones va a cambiar en el sentido de que no van a subir el punto PDF y el NB al campo, sino que solo van a subir el punto PDF. Bien, y el NB lo van a enviar al correo. Solo lo van a subir una persona de la pareja al campus. Listo. Entonces yo lo reviso y lo reviso directamente en el campus. Verán algunos que ya hay algunas revisiones por ahí. Entonces ahí se hacen los comentarios en el mismo documento que ustedes suben. Y también se hace pues algún comentario final que ustedes lo pueden observar. Y esa sería la mejor forma para revisarles y cómo entregarían la tarea, ¿verdad? En pareja siempre. Y los que ahorita pues tuvieron problemas en esta práctica porque no se contactaron o su compañero no se puso en contacto con usted, me lo puede decir ahorita, ya lo anoto dentro de aquí en la lista
para ver con quién puedo agruparlo. ¿Hay alguno? Instructor, Dígame. en mi caso es por el cambio de sección que no tengo pareja. Ajá, usted es entonces... sí, todavía, a ustedes todavía no les he asignado pareja, porque como hasta hace poco se han agregado al grupo, pues todavía no les he asignado la pareja, pero dependiendo de las personas ahorita que tuvieron problemas en esta primera práctica con su pareja, vamos a ver cómo quedan emparejados con ustedes que son nuevos ahorita en esta sección, ¿verdad? Entonces, alguien de los que trabajó en esta sección tuvo problemas con su pareja y pues está trabajando solo. Que me lo diga aquí, por favor, para ya apuntarlo y entonces agruparlo con los otros muchachos. No hay ninguno. Es que me parecía haber encontrado un trabajo único también acá, pero creo que no está la persona. A ver. Abraham Ingeniero. William. Sí, Ajá. yo trabajé solo. Sí, muy bien. Usted, sí, se mire, su trabajo estaba solo. Entonces, solamente sería usted. Me parece, a ver. Sí, yo creo que sí. Pues sí, entonces seriamente solo usted. Y a ver, tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 que están nuevos. Y usted, entonces, por ahí vamos a tener que hacer un grupo de 3 y uno de 2. Bien. Sobre el grupo de 3 va a tener que hacer un ejercicio extra, ¿verdad? Que le voy a colocar ahí en la tarea. Y para la tarea, pues entonces estén pendientes. El día de hoy y mañana yo les voy a subir la tarea al campus para que la puedan ver y ya la puedan estar realizando. Bien. Ya la revisión de todos los que llevaron la práctica conmigo en la semana anterior, en la sección, en el laboratorio anterior, ya está la nota del campus. Bien. Ya está revisado. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, podríamos terminar la reunión aquí. Y pues, buenas tardes. Que tengan una feliz noche. Lick, Instructor, disculpe. Sí, dígame. Quiero consultarle si usted nos puede facilitar algún link para descargar matemática, porque yo lo estuve trabajando en línea, pero en línea no me aparece, al menos en las integrales, por ejemplo, poner los límites de integración. Me aparece la integral normal, pero no la definida. Y hay algunas herramientas que en la prueba gratis, que es con la que trabajamos en línea, que no están. Entonces, no sé si hay algún link donde la podamos descargar. Sí, voy a tratar de hacerles compartir eso. Algún enlace del mismo campus de donde pueden encontrarlo. Bien. Vaya. Licenciado, entonces, los demás que no tuvimos ningún problema, vamos a hacer con la misma pareja. Sí, van a seguir con la misma pareja. Ahorita en este segundo trabajo. Muy bien. Para la tercera práctica ya van a hacerse grupos. Yo los voy a agrupar en grupos porque la tercera práctica tiene que ver con un informe ya. Bien. O sea, con trabajo más grueso. Entonces, eso tienen que hacerlo en grupos. Por ahorita van a seguir trabajando en parejas en esta segunda práctica y estamos a la espera de la tercera vaga. ¿Alguna otra pregunta? el Lick solo le iba a comentar que mi compañero no pudo entrar a clase, que tuvo problemas con el internet, me estaba diciendo que solo tenía datos y no le permitía entrar. Ok. Entonces dígame el nombre de su compañero para colocarle aquí los 15. José Miguel Salinas. José Miguel Salinas. Ok. Dígale que el video va a estar subido, ¿verdad? Pero no, tal vez no hoy, pero sí mañana, Ok, gracias. para que lo vean en el campo. Instructor, ¿Sí, buenas?
Sí, buenas. Es que fíjese que hay un compañero también de que él estuvo en toda la reunión, pero hace poco se le acaba de ir la luz en la casa. Ah, no, pero si él estuvo en la reunión, queda registrado que él entró a la reunión. Eso no se preocupe. En Teams, Bueno. eso se maneja así. Se maneja como quiénes entraron a la reunión, quiénes salieron y en qué momento salieron también. Eso se puede saber con Teams. Bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta, nos podemos retirar por el día de hoy y esperamos vernos entonces hasta la tercera práctica. Que tengan mucha suerte entonces en sus tareas, sus clases, su vida. Que tengan feliz noche. Gracias, instructor. Igual. Ok. Gracias. Gracias, feliz noche.